Le voy a dejar hablar a él porque él es el que tiene que hablar, porque si me enrollo yo, al final me tiro toda la tarde hablando, ya me conocéis. Y bueno, pues desgraciadamente estamos hoy para comentar la actualidad en cuanto al Valle de los Caídos y especialmente en cuanto a la más que probable nueva exhumación de José Antonio. Voy a comentaros solo una pequeña anécdota. El otro día un gran camarada, sin ningún ánimo de molestar, llegó a decir, además me parece muy correcto, que José Antonio, el cadáver de José Antonio, le iban a llamar, si fuera un aristócrata, el inquieto, porque no olvidemos que fue exhumado de su primer lugar de reposo en Alicante, de esa fosa común, donde fue enterrado junto con los dos falangistas y dos requetés que fusilaron de Novelda. Encima de los 5 cuerpos echaron otros 9 cuerpos. Le sumaron para pasarle a un nicho en el cementerio. Del nicho, está escrito, antes de que le pasaran al nicho, también está escrito y parece ser que corroborado, a petición de la que entonces era su amiga, de la que había sido su amiga y amante, pidieron al servicio de exteriores inglés que exhumaran el cadáver para que se comprobara si efectivamente habían fusilado a José Antonio o no. Esa exhumación se produjo, con lo cual ya vamos 2. Volvieron a enterrarle, le sacaron del nicho del cementerio de Alicante y lo trajeron por primera vez al monasterio del Escorial. Del monasterio del Escorial llega en noviembre del 39, después de recorrer los 415 kilómetros que hay a hombros de sus camaradas desde Alicante a Madrid. Llega al Escorial y del Escorial hasta el 59 es cuando se produce el de momento y hoy último traslado de los restos de José Antonio hasta el Valle de los Caídos. Hoy nos encontramos, y creo que es la noticia por la que estamos aquí reunidos, con que efectivamente una vez más se va a romper ese descanso eterno que tan merecido tenía nuestro jefe, o como yo le llamo, el jefe nacional de la Falange. Y por eso hoy pues está Pablo pues para contarnos con noticias de primera mano por qué hemos llegado a esta situación, qué es lo que va a pasar y también no solo por la exhumación de José Antonio, sino qué es lo que va a ocurrir con el Valle de los Caídos, que todos sabemos que va a entrar en vigor prácticamente la semana que viene, yo le calculo como mucho en 10 días, la Ley de Memoria Democrática. En cuanto se firme y se publique en el BOE entrará en vigor, y al día siguiente pues los que habréis tenido el tiempo de preocuparos de lo que dice la ley, pues a partir de ese momento, según el gobierno y según esa ley, se desacraliza lo que es el Valle de los Caídos, pasa de ser un cementerio religioso a ser un cementerio civil. Todos sabemos que en esa ley, en su artículo 35, me parece, dice, si mal no recuerdo, dice que no podrá haber ningún enterramiento en ningún sitio preeminente del Valle de los Caídos. O sea, no hablan concretamente de José Antonio, pero se sabe, es el único enterramiento preeminente que existe en todo el valle. Y bueno, y además de eso, bueno, pues luego en sus artículos de fondo, en los políticos, lo que viene a decir no es que está absolutamente prohibido hablar bien de Franco, bien de la Falange, bien de José Antonio, o bien, si mal no recuerdo, dice textualmente, de las fuerzas políticas que sustentaron el régimen dictatorial. No es que esté prohibido hablar mal de ellos, no, es que está prohibido hablar de ellos. O sea, es decir, el objetivo final de la ley, con independencia de sacar el cuerpo de José Antonio de ese lugar preeminente, pues es una especie de ocultación de una parte de la historia de España, que son más de 40 años, que a unos les gustará, a otros no les gustará, pero que desde mi punto de vista, y ahora sí hablo como abogado, creo que es absolutamente inconstitucional. Si el partido político Vox, que prometió en innumerables ocasiones que en el momento que se publicara la ley presenta un recurso de inconstitucionalidad, pues a ver si tenemos suerte. Y no dudo que el Tribunal Constitucional, por muy politizado que esté, no tendrá más remedio que dictar una sentencia diciendo que la ley es absolutamente inconstitucional porque vulnera el derecho a la libertad de expresión, vulnera el derecho a la libertad de conciencia política, vulnera un montón de derechos humanos. ¿Qué es lo que ocurre? Que mientras tanto, pues la ley está en vigor. Y hay sanciones desde 150.000 euros, se crea una fiscalía especial, igual que hay una fiscalía anticorrupción, hay otra fiscalía antidroga, pues hay una nueva fiscalía que vamos a llamar antifacha, para que nos entendamos.
Las multas, por supuesto, cualquier tipo de conducta que es de las que se impiden en la ley, van a ser multas, en un principio multas económicas, es decir, como la multa de tráfico, te ponen la multa y por mucho que recurras y dentro de 6 años un tribunal te dé la razón, primero la pagas. Y además con el agravante de que determinadas conductas de alabanza al régimen de Franco, etcétera, etcétera, pueden incluso ser perseguidas por la vía penal, que para eso crean una fiscalía. De alguna manera es una ley esa sí que es una ley mordaza y esa sí que es una gran censura. Pero después de esta pequeña introducción voy a dejar hablar a Pablo, que yo creo que os va a interesar mucho más lo que nos cuente que lo contrario. Bueno, muchas gracias, Juanma. La última vez que me dio la palabra un abogado era en un tribunal, pero vamos a dejarlo aquí. Bueno, gracias a los organizadores por dos cuestiones fundamentales. Primero, por tener la valentía que ya está más que sobradamente demostrada de organizar actos como esto. Y sobre todo, desde el punto de vista personal, gracias por poner en el cartel una foto mía de hace 15 años. Ha sido para mí algo verdaderamente gratificante. Bueno, pues estamos aquí a hablar del pobre Valle de los Caídos. Yo, como siempre digo en las visitas guiadas que hacemos a la Basílica del Valle, algunos de vosotros que veo por aquí, varios socios de nuestra asociación, las conocen. Uno de los motivos de existir de la propia Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos es enseñar realmente cómo fue la construcción de ese lugar y no la mierda que nos han querido vender desde siempre. Yo soy nieto de un trabajador republicano de ese lugar. Mi abuelo, que siempre se definía como más rojo que un coche de bomberos, sin embargo, era persona inteligente, porque sí, aunque no lo creáis, puede ser compatible. Y él siempre decía que todo lo que se contaba del Valle era rigurosamente falso. Y todo lo que se contaba del Valle era... él podía saber perfectamente de lo que estaban hablando, puesto que él lo había vivido en primerísima persona, con lo cual su testimonio y su opinión era de una objetividad tremenda, puesto que él, repito, lo había vivido allí trabajando muchos años. El Valle de siempre ha estado perseguido por varios mitos, los mitos que todos conocemos y que hoy no vamos a entrar aquí en ello, puesto que no es el día ni el lugar ni las circunstancias que vivimos lo aconsejan, ¿no? Pero solamente las gloso, que son los famosos presos supuestamente esclavos trabajando, las condiciones de vida, los supuestos muertos en la construcción, etcétera, etcétera, ¿no? Yo desde hace pues ya casi 4 décadas llevo estudiando cómo fue la construcción de este lugar. Tenemos, gracias a Dios, una documentación que avala todo lo que nosotros mantenemos y, desde luego, desmonta y tira por tierra todo lo que otros mantienen sobre el valle. Lo que otros, además, generación a generación, una tradición oral de generación a generación rigurosamente falsa. Nosotros, gracias a Dios, podemos demostrarlo apoyando en documentación de la época, ¿no? El acoso al valle ha existido desde siempre, pero desde luego a partir de la Ley 52/2007, también llamada Ley de Memoria Histórica, de Zapatero, que comparado, ¿verdad?, con lo que tenemos ahora parece un juego de niños, en la cual lo único que ocurría en el Valle de los Caídos era el que no se podía cantar, ni se podía acceder con banderas, ni se podía acceder a hacer una serie de cuestiones allí, ni siquiera en las fechas tan señaladas del mes de noviembre, puesto que alguien había decidido desde el Ministerio de la Presidencia, por entonces María Teresa Fernández de la Vega, que también me parece una principiante comparada con el que hay ahora, con Bolaños, y tenía lo suyo, esta tipa. Hija de un jerarca del movimiento. Como tantos otros. Entonces nos encontrábamos con que no se podían hacer en el Valle, bueno, no podía haber actos de exaltación política de la dictadura ni de sus protagonistas. Se daba una paradoja tremenda. Nosotros en la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos hicimos una prueba. Está grabado en vídeo, nos paseábamos por la explanada con una bandera del Madrid o una del Atleti o incluso una, y os aseguro que fue únicamente ese día y para probar, con la bandera del orgullo gay, y no nos pasaba nada. Nos paseábamos con una bandera de España sin escudo y salían los vigilantes y la Guardia Civil en manada de donde estuvieran para detenernos. Ojito, esas son las situaciones que se han dado en el Valle de los Caídos, ¿no? Pero que, viendo cómo está la situación a fecha de hoy en día, nos parece, repito, casi anecdótico. Es decir, que quisiera que no se permitiera a una figura del calado humano e histórico de José Antonio Primo de Rivera que sus camaradas le acerquen una corona el aniversario de su asesinato, que no muerte. A mí siempre me ha parecido absolutamente fuera de lugar, ¿no? Pues eso ha ocurrido. Lo que pasa es que, como bien ha dicho Juanma, a partir de ahora el tema va mucho más lejos, ¿no? Con esta ley que creo que además Bolaños ha dicho, aunque yo estoy contigo, que la van a publicar en el BOE con carácter de urgencia,
La van a publicar en el BOE a medida que la vayan utilizando con sus fines absolutamente electoralistas, porque ya están en esa fase preelectoralista. El Bolaños ha dicho que no hay prisa, que tardarán un mes, una cosa así, con lo cual esta semana está la ley presentada casi fijo, porque estos no han dicho una verdad en su vida. Con respecto al Valle de los Caídos significa la desaparición del valle como lo hemos conocido hasta ahora. Y como lo hemos conocido hasta ahora ha sido por la propia ley 52/2007 de memoria histórica, decía en el articulado correspondiente al Valle de los Caídos que era que todo el recinto del Valle de los Caídos se considera un lugar de culto y cementerio. Bueno, pues ya no va a ser un lugar de culto. Y sí, va a ser un cementerio, pero un cementerio civil, porque quieren pasar por la resignificación del valle. ¿Qué quieren hacer con la resignificación del valle? Pues muy sencillo. Todos conocemos el Valle de los Caídos, todos conocemos su basílica, todos conocemos que nada más pasar el arco de seguridad que hay en la puerta de la basílica, a la izquierda hay una tienda de recuerdos, etcétera, donde, por cierto, los libros del profesor Alberto Bárcena, que su obra sobre los presos del Valle de los Caídos es un auténtico referente, Los presos del Valle de los Caídos se llama, donde yo tuve el honor de poder colaborar mucho, gracias a Dios, con él. Y un libro que también tenemos escrito, que tengo escrito yo sobre el Valle de los Caídos, estos dos libros está prohibida su venta en la tienda de recuerdos de la entrada de la basílica. Sin embargo, todavía podéis verlo porque hasta el día 23 va a estar la tienda operativa. Sin embargo, si entráis en la tienda podéis ver libros que se llaman Las milicianas de la Segunda República, entre otros. Esta asociación lo denunció convenientemente, puesto que entendía que se vendieran en la tienda de recuerdos del Valle de los Caídos libros que se llaman Las milicianas de la Segunda República, iba en contra de la ley de memoria histórica, puesto que en todo el recinto del Valle no se puede hablar de la guerra civil, de sus protagonistas, de la dictadura, etcétera, etcétera, ¿no? La resignificación del Valle va a ir mucho más allá, porque en lo que es esa tienda, que curiosamente termina su concesión administrativa ahora a la empresa que antes se llamaba Aldeasa, que eran los encargados de todas las tiendas de los duty free, de todos los aeropuertos de AENA, y ahora esa empresa se llama Palacios y Museos. Esa concesión termina ahora y se ha renovado, o ha salido a concurso con vistas a renovarlo en todos los monumentos dependientes de patrimonio, excepto en el Valle de los Caídos. En el Valle de los Caídos no ha salido esa renovación, puesto que necesitan ese espacio para montar allí una especie, vaciar la tienda, por supuesto, y montar allí unas pantallas, unos monitores de televisión, donde se va a glosar y donde van a exhibir los horrores de la construcción del Valle de los Caídos, los supuestos horrores de la construcción del Valle, que evidentemente estaremos nosotros, dentro de lo posible, ahí pendientes, pues, para intentar rebatir todo lo que se pueda decir de una manera u otra en una guerra que es más que evidente que es una guerra extraordinariamente desigual. Quieren hacer también otra serie de cosas, como en el Valle había 3 destacamentos penados durante su construcción. En uno de ellos, bueno, todos sabemos que ha habido hace unos meses unos excavadores, unos que se hacen llamar, ¿cómo se llaman estos? Que buscan piedrecitas en el suelo. Los arqueólogos, efectivamente. Entonces ha habido un grupo de arqueólogos con una subvención ilegal por parte del Ministerio de la Presidencia, ilegal, ojo, han estado buscando vestigios de lo que fueron la construcción del Valle en los 3 destacamentos penales, excavando en los 3 destacamentos. No han encontrado látigos, no han encontrado balas, han encontrado suela de zapato, han encontrado... Cadenas, nada. No han encontrado cadenas, no han encontrado látigos, no han encontrado balas, no han encontrado vainas de balas, no han encontrado nada de esto. Han encontrado suela de zapato, han encontrado la famosa llavecita que había para abrir las latas de conservas, que creo que, quitando algunas caras que veo demasiado jóvenes, el resto las hemos conocido todos. Han encontrado chirlas y restos de almejas, con lo cual quiere decir que quizá los presos del Valle comían en condiciones. Bueno, y han encontrado, eso sí, que todo hay que decirlo, han encontrado una caja con el listado de asesinados en Paracuellos y el libro del profesor Alberto Bárcena, que escondimos ahí directamente para que lo encontrase. Lo han encontrado, pero no han dicho nada. Eso no lo han sacado en sus conclusiones, pero somos conscientes de que lo han encontrado. Bueno, este señor que dirigía las excavaciones, que ahora mismo me vendrá el nombre, pero ahora mismo estoy ahí en un limbo mental, este fue el que os acordaréis que hace unos años, pretendiendo enseñar la Basílica del Valle de los Caídos a un grupo de sus alumnos, se lió a patadas con los ramos de flores que había del fundador del monumento, del general Franco. Y cuando fueron los vigilantes a pararle, porque los que tienen la responsabilidad de poder detenerle es la Guardia Civil, no un vigilante de seguridad privada, entonces dijeron que estaba aplicando la ley de memoria histórica, dando patadas a los ramos de flores de un muerto, ¿no? Pues este señor era el que se encargó de las excavaciones en el Valle, ¿no?
Precisamente en uno de los 3 destacamentos penales donde había presencia, porque en el Valle de los Caídos sí que es cierto que ha habido presos trabajando, pero presos de políticos nada, eran presos condenados por delitos extraordinariamente graves. En todas las visitas que hacemos nosotros siempre cuento el caso de un señor que se llamaba, de un pueblo de Toledo, Quintanar de la Orden, que se llamaba Justo Roldán Sainero, que se autoapodaba el Matacuras. Y si nos importa lo cuento, tú lo has oído hablar de él, ¿no? Este señor él se jactaba públicamente durante la construcción del Valle de los Caídos de haber asesinado a 7 curas o 11 guardias civiles. ¿Ese es un preso político o es un verdadero asesino? Bueno, pues este señor estuvo trabajando en el Valle gracias al sistema de redención de penas por el trabajo. Tenía 2 condenas a muerte conmutadas por la de inferior grado, que es la de 30 años de reclusión mayor, y este señor estuvo trabajando, acogiéndose al sistema de redención de penas por el trabajo, estuvo trabajando 4 años y 2 meses y consiguió la libertad. Un señor que se jactaba públicamente y no demostraba ningún síntoma de arrepentimiento de haber asesinado a 7 curas o 11 guardias civiles, más luego lo que le hemos encontrado investigándole, que no hablaba de otros asesinatos cometidos en Pinto, aquí al lado de la carretera de Andalucía. Yo creo que eran tantos que ya no se debía ni acordar. Pero este señor estuvo allí, terminó allí, cumplió su condena, redimió su condena, se quedó trabajando como obrero libre, cobrando, como tantos otros, no, cobrando, estaba también como preso, ojo, Y una vez que terminó su paso como obrero libre, él también pidió quedarse a trabajar en el monumento ya como monumento, ya no era en las obras. Y claro, ¿dónde es lo más normal que un señor que se autodenomina el Matacuras le den trabajo? Pues le dieron trabajo la primera comunidad benedictina en el Valle como conserje, es decir, el Matacuras cuidando de los curas. Entonces, el padre Laurentino Sáez de Buruaga, fallecido hace unos años, hace 2 o 3 años, que yo me llevaba extraordinariamente bien con él, me contaba, porque claro, era un pozo inagotable de información, puesto que pertenecía a la primera comunidad benedictina que se instaló allí el 17 de julio del 50, y el 17 de julio es anecdótico, no era por ninguna cercanía con otra fecha, ojo, porque hasta eso le han sacado punta, ¿no? Decía que él se cruzaba con Justo el Matacuras por el claustro del monasterio. Justo el Matacuras siempre saludaba muy cortésmente, eran sus jefes, los curas, saludaba muy cortésmente con una inclinación de cabeza, pero el cura siempre, cuando se sobrepasaban, le miraba de reojo y Justo el Matacuras siempre hacía este gesto. Es decir, que le quedaba su simiente complicada, la tenía ahí. Bueno, que me estoy yendo a la construcción del Valle, esto es un defecto, es de formación profesional casi. En uno de estos 3 destacamentos donde había presencia de mano de obra reclusa, quieren levantar uno de los barracones de los que hay planos, porque les hemos indicado nosotros dónde estaban los planos, porque no sé, son tan inútiles que no se había ni buscarlos, y quieren levantar un barracón pues para que se viese cómo eran las condiciones de los presos, etcétera, etcétera, etcétera. Más luego una serie de cuestiones ya dentro de la basílica que ellas son verdaderamente más alarmantes. Una de ellas es, desde luego, dentro de esa resignificación del Valle, quieren, por supuesto, convertir todos los osarios del Valle en un cementerio civil. Eso solamente puede ocurrir con una desacralización del Valle, pero por mucho que el señor Pedro Sánchez o por mucho que Bolaños crea que él lo puede hacer, ellos no pueden desacralizar el Valle porque sí. Puesto que desacralizar el Valle solamente lo puede hacer la misma autoridad que en su día lo consagró, que es la autoridad religiosa. En su día fue nada menos que un enviado del Papa y el nuncio del Papa en su día, Gaetano Cicognani, el que lo consagró. Y por mucho que lo intenten, ellos no son quien para desacralizar esa basílica. Entre otras cosas porque hay 33.847 restos ahí enterrados. 48 porque con José Antonio nadie cuenta ni siquiera para este porcentaje, ¿no? De esos 33.847, para no liarme con la cifra, a partir de ahora, que va a salir varias veces, diré 40.000, de estos 40.000 restos que hay ahí enterrados, 12.510 están como no identificados. Están como no identificados porque no identificado era el lugar de su primitivo enterramiento. De las investigaciones que ha llevado esta asociación con respecto a estos 12.510, podemos creer o sospechar que pueden pertenecer al bando que no ganó en la guerra, al ejército republicano, puesto que el ejército republicano no tenía el más mínimo cuidado en enterrar los restos de sus propios soldados muchas veces, ¿no? Muchas veces es que no estuvieran cuidados, es que no tenían la más mínima intención de hacerlo. De hecho, esto lo han dicho los historiadores, en el avance de las tropas nacionales se iban encargando del enterramiento de los soldados del propio Ejército Rojo, que los iban dejando. No digo en todos los casos, pero desde luego sí en casos bastante más que significativos. En un país en el que el DNI no era obligatorio todavía y en el que un ejército que no tenía el más mínimo
el motivo de identificación de los soldados. Entonces, podía haber un soldado muerto en el que le enterraban y no podía saberse, ni siquiera en el momento de su enterramiento, a quién pertenecía el cuerpo que estaban enterrando. Con lo cual, 20 años más tarde, cuando lo van a exhumar los restos de todas las fosas de España, de todas las que se había su existencia para llevarlos al Valle de los Caídos, nos encontramos con que hay un montón de restos de los cuales no tenemos nombre y apellidos, y esos son los que machaconamente, antes decía en la sexta, machaconamente dicen, pero ahora es en la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, en todas las cadenas seguidas y por haber dicen que fueron llevados al Valle, ¡oh, sorpresa!, sin el permiso de sus familias. Pero vamos a ver. Si no sabemos la identidad del señor que estamos desenterrando, ¿a qué familia pedimos permiso para llevarlos al valle? Pienso que se hizo muy bien llevando al valle a todo caído desconocido que estaba en los campos de España, puesto que, bajo mi punto de vista, están mucho mejor dignificados en la Basílica del Valle de los Caídos que no tirados de cualquier manera en cualquier campo de España. Bueno, pues los osarios, los 8 osarios, que, bueno, en la nave principal de la Basílica hay 6 capillas dedicadas a la Virgen, detrás de cada una de esas capillas hay 3 pisos de osarios. Y luego, quizá la foto más socorrida últimamente en cualquier cadena de televisión es en las capillas laterales, en la capilla del Sepulcro, que es la derecha, y la del Santísimo, que es la de la izquierda. A cada lado del crucero hay una puerta que pone caídos por Dios y por España, 1936-1939. Por cierto, hubo un monje benedictino, del cual no voy a dar el nombre porque me parece una cabronada en toda regla dar el nombre, que, intentando huir de las iras de la ley de memoria histórica, pretendió cambiar ese cartel que ponía caídos por Dios y por España y poner caídos por Dios o por España, lo cual me parece una insensatez de tamaño bastante considerable, porque todos cayeron por España y quizá no todos cayeron por Dios, pero todos cayeron por España, de una manera o de otra. La cuestión es que quieren, como he dicho antes, quieren crear un cementerio civil. Os animo a que vayáis aquí en el cementerio del Este, cementerio de la Almudena, donde tantos restos, los 1000 y pico primeros restos que llegaron al Valle de los Caídos, llegan del cementerio de la Almudena, porque si yo os hago una pregunta ahora, ¿qué tipos de restos puede haber en el Valle? Todos, por lógica, podéis decir los de un bando y los de otro bando, pero yo creo que no es cierto. Yo creo que hay combatientes de uno y otro bando por un lado, y tenemos documentados más de 6000 restos de represaliados en la retaguardia roja. Ojo, que de esto nadie habla y creo que memoria histórica creo que tenemos todos. O sea, hay verdaderos y brutales asesinatos cometidos en retaguardia roja de gente que en su vida cogió un arma en la guerra y que fueron llevados al Valle de los Caídos, sobre todo los procedentes del cementerio de la Almudena, ¿no? Entonces, perdón un segundito, pero es que estoy un poco regular. Repito, un montón de represaliados en la retaguardia roja. ¿Y por dónde iba? Que me he perdido antes. Con los osarios. Sí, bueno, pues entonces lo que quieren hacer con los osarios es, repito, desacralizarlos, como si ellos tuvieran posibilidad de poder hacer eso. Quieren convertirlo, lo decía, lo del cementerio civil, era lo que iba. Vosotros vais al cementerio de la Almudena y por la recta larga, la avenida de Aroca, me parece que es, a la izquierda está el cementerio civil. Entrar en el cementerio civil, a ver lo que veis. Nada más entrar a la izquierda está la Pasionaria. Después está el Pablo Iglesias. Después está pues todo lo más socorrido de la época. Por cierto, tumbas muy bien respetadas por todos. Porque yo soy de la opinión que los muertos hay que respetarlos sean quien sean. Lo que pasa es que, viéndolo visto, los ánimos profanadores de algunos, el Valle de los Caídos, no solamente el Valle de los Caídos, sino lo que hay enterrado, quien está enterrado en el Valle de los Caídos, pues es a por lo que van, ¿no? Pues quieren convertirlo en eso, quieren convertirlo en un cementerio civil, donde esta asociación, la nuestra, representa legalmente ya 259 familias. Hasta esta mañana éramos 258 que tienen los restos de los suyos allí enterrados y que no quieren, que están muy conformes, no contentos, muy conformes con que los restos de los suyos estén ahí enterrados, porque es un cementerio consagrado, porque están en sagrado. Y, por supuesto, el deseo de esta familia se la van a pasar a la torera, si la autoridad eclesiástica lo permite. Ya lo permitió, o sea, en un terreno absolutamente inviolable como es una basílica pontificia,
cualquier templo es inviolable, pero es que una basílica pontificia, dime tú si estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto, es pisar incluso terreno del Vaticano. Sí, sí. Es como pisar, es como estar en una embajada. Si yo estoy en una embajada de México, estoy pisando suelo mexicano. Pues esto es exactamente un poco lo mismo, es terreno del Vaticano. Con lo cual, si las actuales autoridades eclesiásticas de este país lo consienten, podrá pasar en el Valle de los Caídos lo que quieran. Y si no lo consienten, no pueden hacer nada. Como Ayuso, por otra parte, que de eso hablaremos ahora, del tema del bien de interés cultural. Por otra parte, hay otra cosa también, bajo mi punto de vista, las escenas que todos vimos de la familia Franco, sacando, la familia Martínez Bordiú Franco, los hermanos Martínez Bordiú Franco, sacando a hombros el ataúd del fundador del monumento y jefe del Estado durante casi 4 décadas. Esas imágenes, pues bueno, nos gustarían más o nos gustarían menos. A mí me gustaron muy poquito, desde luego, pero hay que reconocer que desde el punto de vista periodístico e histórico son potentes. Pues eso no va a ser nada comparado con las imágenes que podemos ver dentro de unos meses. Si esto no se remedia, y repito, vuelvo a hacer una llamada a las altas autoridades eclesiásticas de este país, porque podemos ver la escena de 20 y tantos monjes benedictinos, algunos de ellos octogenarios, bastante de ellos octogenarios, saliendo con sus maletas del monasterio benedictino del Valle de los Caídos por una orden gubernamental a alguien que no ha hecho nada de lo que se tengan que arrepentir. Porque ellos, lo único que han hecho pacientemente desde, como he dicho antes, desde el 17 de julio del año 1958, es cumplir escrupulosamente con sus obligaciones. La primera, la fundamental, rezar a diarios por el alma de todos los caídos de la guerra, de uno y otro bando, y los que se encuentran en el valle y no se encuentran en el valle. Lo que ocurre, y esto es opinión mía y creo que todos estaremos conformes, que no le van a perdonar a ese santo llamado Santiago Cantera, no le van a perdonar la postura de absoluta gallardía y valentía que no tuvieron en la conferencia episcopal. Ni un solo obispo de este país tuvo el 10% de la valentía que tuvo Santiago Cantera en este país. 4 recursos en toda España hubo para intentar evitarlo. Fundación Francisco Franco, lo cual es de lógica, es parte de su responsabilidad, de sus obligaciones. La familia Franco, más lógico todavía. Los propios monjes benedictinos del Valle de los Caídos, la comunidad benedictina, porque el prior decía que, y todos los monjes decían, que ellos lo que no querían es ser partícipes en la comisión de un delito. Juanma, tú eres abogado, tú has leído la sentencia del Tribunal Supremo, o cualquier estudiante de primero de Derecho lo ve por todos lados, que era una auténtica desfachatez, ¿verdad? Fue jurídicamente es absurdo. Todos conocemos el funcionamiento del Tribunal Constitucional. O sea, por ejemplo, la ley del aborto está recurrida, que ya ni me acuerdo de cuántos años está recurrido. Y curiosamente se presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional que tardó en resolverlo 7 días. O sea, nunca en la historia jurídica de este país el Tribunal Constitucional ha tardado en resolver un recurso inconstitucional contra precisamente esa sentencia y tardó 7 días. ¿Por qué? Porque todo es política. Absolutamente todo es política y, como bien ha dicho Pablo, veremos cuánto tarda. Sí tienes razón, hombre, hay una cosa que es evidente. Si esta nueva ley entra en vigor dentro de poco, significa que aquí don Pedro lo que quiere es adelantar elecciones, porque lógicamente esta ley lo que va a mover es a su electorado. Lo que les está diciendo es que seguimos siendo los mismos rojos de siempre, seguimos siendo los mismos antifascistas de siempre, seguimos siendo los mismos antifranquistas de siempre. Mirad, fíjate, quedaba uno solo y también va a la puñetera calle. Entonces, o tardan mucho en publicarla, cosa que sería absolutamente increíble, porque entonces hubieran dilatado más los trámites parlamentarios, o si la publican pronto y entran en vigor, luego, claro está, ya no queda en manos del gobierno. Ayer el famoso abogado amiguete nuestro, ya ha hecho declaraciones, ya ha requerido, fíjate, sin que esté firmada la ley ni publicada en el BOE, ya ha requerido a 8 arzobispados para que quite de sus basílicas y catedrales la frase de José Antonio Primo de Rivera, que solo pone José Antonio Primo de Rivera, en algunos pone caído, y ya ha requerido, si mal no recuerdo, a 4 o 5 pueblos para que quiten sus toponímicos, que en uno es, por ejemplo, San Leonardo de Yagüe, pobrecito, el general Yagüe, ¿no? Y ya ha requerido, ese ni ha esperado a que entre en vigor. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, que no hace falta. Luego veremos si el gobierno actúa como gobierno, es decir, por medio de la Fiscalía o no, pero ya a partir de que entre en vigor la ley, que se publique en el BOE, cualquier ciudadano español puede denunciar, como
como ha hecho este abogado, podrá denunciar, podrá ir a los juzgados, podrá ir al juzgado de guardia y dirá, oiga, a ver, ¿qué es ese águila que hay por ahí que no entiendo muy bien? Que eso es de Franco, venga, que lo quiten. Pero es que, perdona que te corte, es que alguien dio el ejemplo cuando se empezó a hablar de esta ley. Tú estás en casa y contratas que te vengan a poner... viene el tío de Movistar y el tío de Movistar es contrario a lo que tú piensas y ve que tienes en el salón de tu casa un cuadro de tal no sé qué no sé cuánto y te puede meter una denuncia y puedes tener un problema. Así que... Así que, de todos modos, yo no soy abogado, no hace falta ser abogado para ver que eso es una absoluta aberración desde el punto de vista jurídico y espero, también esperaba que no saliera Franco y salió, y espero que esto haya algún tribunal o algún magistrado o alguien que ponga aquí las pilas a esto. No, al final la decisión está en el Tribunal Constitucional. Todos sabemos que el Tribunal Constitucional de por sí no es un tribunal no es un órgano judicial, no depende del Consejo General del Poder Judicial, es un órgano más político y, por supuesto, tiene su juego, sus equilibrios entre los conservadores y los progresistas, pero ante una ley que es tan claro, es que ni en Italia ni en Francia, y donde sí tuvieron unos fascismos auténticos, las leyes antifascistas, Italia y Alemania, las leyes antifascistas se han atrevido a hacer eso. Tú vas a Italia y vas a la tumba de Benito Mussolini, que está donde está, y en Alemania no está, que sí, que en ambas leyes está prohibido saludar al brazo en alto. Bien, pero todo lo demás... Recordemos hace muy poco, hace unos pocos años, el Mein Kampf, el libro Mi lucha de Adolf Hitler, pasó a ser propiedad los derechos de autor del Estado, del Estado bávaro. El Estado bávaro lo publicó y fue un bestseller. Y lo publicó el Estado bávaro y ganó dinero y fue un bestseller. Es decir, ni Alemania ha llegado a este nivel. Yo entiendo que por mucho que el Tribunal Constitucional, que va a estar absolutamente controlado por los jueces progresistas, porque para eso están ahora jugando con los juegos de me das aquí, yo te doy aquí. No creo que se atreva en ningún caso a declarar constitucional esa ley. Yo creo que no. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que mientras tanto es el Guardia Civil, el ejemplo que te he puesto antes, el Guardia Civil que te has pasado semáforo, 300, oiga que no, ya, pero primero 300. Y luego te gastas dinero en un abogado para que te recurra una multa ante un juzgado que te vas a gastar más dinero que lo que te ponen en el... Y vas con el precio de los abogados. Exacto. Bueno, decir algo que me había apuntado aquí en los prolegómenos que me parece digno de mencionar. No seré yo, por supuesto, el que defienda a este gobierno en la vida, eso ya os lo dejo garantizado, pero creo hay